Continuando pues con conceptos básicos en hepatología, nos toca hablar de hepatotoxicidad. Hemos dividido el tema en dos partes. Esta primera parte, de la cual vamos a hablar en este momento, son los mecanismos por los cuales sucede este fenómeno. Y luego, en una próxima sesión, hablaremos sobre los medicamentos, drogas, hierbas y las partes más clínicas del problema. Hepatotoxicidad. Se entiende por hepatotoxicidad la lesión hepática provocada por medicamentos o xenobióticos. Y xenobióticos son todas aquellas sustancias o agentes no farmacológicos, pero que pueden ingresar eventualmente al organismo e inclusive interactuar con la parte biológica del organismo. El hígado está expuesto a numerosas sustancias químicas, tanto naturales como artificiales. No hay duda, y sustancias artificiales se están creando, sintetizando diariamente, de manera pues que están aumentando enormemente en su número. Estas sustancias que ingresan deben ser excretadas. En alguna forma el organismo debe liberarse de ellas. Y para eso el hígado las va a transformar. Ya veremos cómo. Luego, el otro concepto importante es lo siguiente. Algunas sustancias son directamente hepatotóxicas. Eso quiere decir que la molécula del medicamento, ella misma es hepatotóxica. En otras oportunidades, el medicamento en sí no es hepatotóxico, pero una vez que se metaboliza o se biometaboliza, se generan otras sustancias que son metabolitos intermedios que pueden ser muy tóxicos. Bien, es conveniente recordar algunos conceptos. Por ejemplo, la absorción. La mayoría de las sustancias exógenas que ingresan al organismo son liposolubles y, por tanto, capaces de atravesar la membrana plasmática, o sea, la membrana celular, que es de naturaleza lipídica. Tenemos que recordar, como se ve aquí en la lámina, ¿verdad?, la imagen de lo que es una membrana celular que tiene esa famosa bicapa fosfolipídica. Los fosfolípidos se organizan en forma tal de que queda en el medio una barrera lipídica. Por lo tanto, cualquier sustancia que pretenda pasar por allí tiene que ser liposoluble. Las sustancias hidrosolubles no pueden penetrar a través de esa barrera lipídica. El otro concepto es el siguiente. El hígado es el responsable de remover las sustancias que ingresan al organismo. Entonces, ¿cómo lo hace? Tiene necesariamente que transformar las sustancias liposolubles en hidrosolubles para que puedan ser excretadas. ¿Por qué? Porque las sustancias liposolubles que pasen, digamos, del hígado a las heces o a la orina, son sustancias que son capaces de reentrar al organismo. ¿Por qué? Porque son capaces de pasar a través de la membrana plasmática de los enterocitos o de los que cubren, por ejemplo, los conductos biliares, que son, ya sabemos que tiene la barrera lipofílica. Pero es que las sustancias lipofílicas sencillamente se reingresan, se reabsorben. En cambio, las sustancias hidrosolubles no pueden pasar, no pueden reingresar al organismo y son eliminadas. ¿Cómo hace esto el hepatocito? Aquí tenemos un hepatocito y vemos que hay dos rutas, dos caminos, ¿verdad?, que se han llamado fases, fase 1 y fase 2. Hablemos primero de la fase 2, que es la más sencilla. Ingresa una sustancia, se conjuga con glutamato, sulfato, aminoácidos, sustancias que están muy, existen en gran cantidad en el hepatocito, de manera pues que sencillamente se van a transformar por este proceso de conjugación en una sustancia hidrosoluble que aquí aparece en verde, que rápidamente puede ser eliminada, por ejemplo, por la bilis. En cambio, los que entran por la fase 1 necesitan tener una biotransformación previa antes de ser conjugados y eliminados. Y eso lo hace el citocromo P450. Pero claro está, al haber una fase previa, quiere decir que se va a formar un metabolito intermedio, ¿verdad? Y ese metabolito intermedio, en algunas circunstancias, con algunos medicamentos o sustancias, puede ser muy tóxico, como ya veremos qué sucede con el acetaminofén. Entonces, esta segunda fase es más compleja, porque primero, en ese primer paso, introduce grupos polares de oxidorreducción para modificar la molécula para que pueda
ser luego eliminada a través de los sistemas de defensa del organismo, que es el glutatión. El glutatión es el gran antioxidante del hepatocito. Entonces, es, como ya veremos, muy importante recordar estas dos situaciones que pueden suceder. ¿Y qué es el quistocromo P450? Bueno, es un conjunto de enzimas, se considera como una familia de enzimas, pueden ser hasta 70. Y cada una de ellas puede tener la posibilidad de intervenir con determinadas sustancias o con determinados medicamentos, ¿verdad? Son por lo general metaloenzimas, o sea que tienen, por lo general es hierro lo que contienen. ¿Y dónde están estas sustancias? Estas enzimas están en el hepatocito, en el retículo endoplásmico liso, que es el que tiene esa capacidad de biotransformación. Recuerden que el rugoso lo que tiene son ribosomas donde se sintetizan proteínas, que es otra cosa. Entonces, en el retículo endoplásmico liso tiene una gran cantidad de estas enzimas que son las que van a hacer estos procesos de miometabolismo. Y el glutatión, ya que lo nombramos, ¿qué es el glutatión? Es un gran antioxidante. Y es el antioxidante crucial. ¿Y qué es el glutatión? Es un tripéptido. Tripéptidos son 3 aminoácidos: glutamato, glicina y cisteína. De esos 3, lo que podemos llamar el talón de Aquiles es la cisteína, porque la cisteína se agota y el hepatocito no tiene cómo restituirla. Sí puede mejorar la situación del glutamato y de la glicina, pero no de la cisteína. Entonces esto es muy importante porque si conocemos el mecanismo por el cual se está produciendo el problema y sabemos que el problema es el glutatión, podemos tratar al paciente y para eso se puede recuperar el paciente administrando N-acetilcisteína y ya veremos un ejemplo de eso. Bien, y profundizando un poquito más en última instancia, ¿qué es lo que sucede en el hepatocito? Cuando suceden estos fenómenos, se produce estrés celular y ese estrés puede ser oxidativo o metabólico. El estrés oxidativo ocurre en las mitocondrias, ¿verdad? Con ese proceso en el cual el oxígeno pues, permite generar energía, pero en ese proceso de que el oxígeno esté generando energía, se producen especies reactivas de oxígeno. Acuérdense del oxidrilo, por ejemplo, que son especies que se llaman reactivas porque justamente tienen la capacidad de reactivar con otras sustancias y modificarlas. El estrés metabólico, por otro lado, se produce a nivel del retículo endoplásmico liso. Y ahí también estas sustancias pueden ser transformadas, metabolitos intermedios, etcétera, o pueden formarse aductos, o sea, sustancias similares pero modificadas, o radicales libres que tienen prácticamente la misma acción de las especies reactivas de oxígeno y alteran las otras constituyentes del hepatocito. Entonces, como dice aquí al final, los metabolitos intermedios pueden provocar lesión al alterar la célula, pero también pueden hacerlo porque el otro mecanismo que puede utilizar o que sucede para alterar la célula es que simplemente se cambie la estructura genética de la célula y se transforme en un neoantígeno. Esa célula, esa molécula ya transformada, ¿verdad?, no es reconocida por el sistema inmunológico y por lo tanto hay una respuesta inmunológica y hay una lesión hepatocelular por este mecanismo. Entonces, vamos a presentar 2 ejemplos donde podemos entender muy bien estos diferentes mecanismos que se pueden presentar. Acetaminofén, probablemente uno de los medicamentos más utilizados en todo el planeta. Pero esta sustancia que se utiliza inclusive en hepatopatías, etcétera, tiene su problema, que a alta dosis o una sobredosis muy grande puede producir necrosis hepática. ¿Por qué? Fíjense ustedes, vamos a ver la lámina. Normalmente, en condiciones normales, el acetaminofén se introduce en su mayor parte por la fase 2, o sea, simplemente se conjuga con glutamato, sulfato, etcétera, y se elimina. No hay ningún problema. Esta sustancia, el glutamato, el sulfato, los aminoácidos son muy abundantes en el hepatocito. Pero una parte del acetaminofén, una pequeña parte, probablemente un 5, un 10%, también se mete por el camino del P450 e indefectiblemente va a producir
un metabolito intermedio sumamente tóxico, que rápidamente va a ser, digamos, neutralizado, conjugado y eliminado a través del sistema del glutatión. ¿Qué sucede si este camino se abre más? ¿Verdad? Si este camino se abre más, la cantidad de acetaminofén que pasa por acá puede ser mucho mayor a lo que era antes, ¿verdad? O que simplemente hay una sobredosis, que es lo más frecuente que suceda con estos problemas. Si hay una sobredosis, como dice aquí, de 12 a 15 gramos en el adulto, una cosa bastante alta, ¿verdad? Este metabolito intermedio, entonces, que se genera, es mayor que la capacidad del glutatión de poder eliminarlo y eso va a producir ese metabolito intermedio necrosa el hepatocito. Hay una necrosis hepatocelular por esa sustancia. Y como entonces ya aplicando lo que hemos visto anteriormente, si lo que falta es el glutatión, lo que está faltando es cisteína. Y el tratamiento en estos casos es de N-acetilcisteína, siempre y cuando se haga durante las primeras horas o el primer día del proceso, porque una vez que ya ya el proceso haya avanzado y hay una necrosis masiva del hígado, pues ya evidentemente se produce una situación sumamente grave. Eventualmente puede sustituirse, si acaso, con un trasplante hepático. Parece mentira, pero es una situación muy, muy grave. El otro elemento que vamos a utilizar como ejemplo es el alcohol. El alcohol se metaboliza también en el hígado en una forma bastante sencilla, son dos enzimas nada más. Una primera enzima transforma el etanol, y recuerdo que el etanol como tal es el alcohol que se usa en todas las bebidas alcohólicas. Entonces, con esta primera enzima, que es la alcohol dehidrogenasa, el etanol se transforma en acetaldehído, pero el acetaldehído aquí está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque es muy tóxico. Pero rápidamente el organismo tiene una segunda enzima, que es la aldehído dehidrogenasa, que transforma el acetaldehído en acetato. Una molécula muy pequeña, muy útil, que puede ser utilizada como energía y eventualmente esto termina solamente dejando CO2 y agua. Un proceso muy limpio, un proceso muy rápido, siempre y cuando existan las enzimas en cantidades suficientes. Y como sucede en cualquier organismo, en cualquier órgano, esto tiene sus límites. O sea, el hígado tiene una capacidad buena, porque existen muchas enzimas, de metabolizar el alcohol. Pero, ¿cuál es la capacidad del hígado para metabolizar por completo el alcohol? 7 gramos por hora de alcohol, medio trago prácticamente, en una persona que no toma alcohol normalmente o que no lo hace con frecuencia. Porque si esa persona toma alcohol con frecuencia, y sobre todo en exceso, etcétera, estas enzimas están inducidas, han aumentado su capacidad. Es lo mismo que pasa con el músculo. Yo uso el músculo en desarrollo, el músculo se desarrolla, el hepatocito detecta que estas enzimas se están utilizando más allá de lo que tiene, entonces genera mayor cantidad. Hay inducción enzimática. Cuando hay inducción enzimática, porque la persona viene tomando alcohol, ¿verdad? Entonces es capaz de metabolizar una cantidad mucho mayor, el doble o triple de lo que sucede normalmente. Entonces, terminando, el alcohol y el acetaldehído son hepatotóxicos y provocan toxicidad sistémica. O sea, cuando hay alcohol circulando y acetaldehído circulando, hay lesión y puede producir alteraciones cerebrales, músculo, corazón, páncreas, etc. Pues que el hígado por eso está muy bien dotado para rápidamente transformar estas sustancias en acetato para eliminar el problema. ¿Qué pasa cuando ingerimos o estamos tomando alcohol en cantidad más o menos importante en forma regular y tomamos acetaminofén? Bueno, pasa lo siguiente. Ambos productos van a utilizar el mismo complejo del P450-2E1 para ser metabolizado. Como ya sabemos, parte del acetaminofén se mete por ahí. Cuando eso sucede, mayor cantidad de acetaminofén es metabolizado. ¿Por qué? Porque al estar inducida esa enzima, esa carretera, ese camino que era antes muy estrecho y dejaba entrar en cierta forma, se ha ampliado, se ha transformado en una autopista. Entra mayor cantidad de acetaminofén, ¿verdad? Porque se abrió ese camino
Y resulta que ambos utilizan el mismo camino y en la misma enzima y por lo tanto va a haber mayor cantidad de metabolito intermedio tóxico. Entonces fíjense que ya no son 7 gramos o 14 gramos, como dijimos, de alcohol que puede metabolizar el hígado, sino y la cantidad de acetaminofén que puede realmente lesionarlo. Bueno, 3 a 4 gramos de acetaminofén son suficientes para producir necrosis hepática en un paciente que viene ingiriendo alcohol en cantidad. Fíjense ustedes, la diferencia es brutal, porque antes hablamos de 10 a 15 gramos de acetaminofén, ahora estamos hablando de 3 a 4 gramos. Después, fíjense ustedes, como todas estas cosas, hay que tomarlas en cuenta, la capacidad del hígado y luego las capacidades metabólicas y luego, si vamos con más detalle, a la capacidad enzimática. La otra cosa que es importante recordar cuando hablamos de estos problemas es las interacciones que se producen entre medicamentos o medicamentos y xenobióticos o xenobióticos entre sí. Numerosos medicamentos y xenobióticos utilizan el mismo camino metabólico. Eso es importante. Pueden suceder dos cosas, que en esa calle estrecha llegan los dos a la vez y se produce una cola, se retarda el paso. Al retardarse el paso, ¿verdad?, se retarda el biometabolismo. Quiere decir que esas sustancias van a permanecer por mayor tiempo circulando. Entonces el medicamento, la dosis que estamos utilizando va a ser mayor, en el sentido de que mayor cantidad de ese producto va a quedar circulando en la sangre por más tiempo, ¿verdad? Eso es perdón, es al revés, se retarda el biometabolismo. Se retarda en estas circunstancias. Lo que estoy explicando es cuando hay inducción enzimática previa, que ahí sí se acelera. En este caso, cuando hay competencia, se retarda el metabolismo y por lo tanto van a alterarse las dosis del medicamento o de la sustancia tóxica que estemos ingiriendo. La otra cosa importante es que la susceptibilidad a estas lesiones hepáticas depende también de cuál es la circunstancia en la cual se encuentra el hígado previamente. O sea, la posibilidad de que exista una hepatopatía previa, un paciente que ya tenga un problema más avanzado o una cirrosis, etc. Entonces, fíjense, afecciones hepáticas, especialmente la hepatitis crónica viral, la esteatosis, la esteatohepatitis, incrementan la vulnerabilidad del hígado al efecto tóxico de medicamentos y xenobióticos. Ejemplos: AINES en hepatitis crónica viral, tamoxifen en esteroides o estrógenos en esteatohepatitis, hierbas medicinales en afecciones hepáticas. O sea, las personas toman una hierba para una lesión o un problema clínico hepático y lo que hacen es empeorar la situación. Eso lo vamos a ver en la próxima charla. Y quiero terminar con el concepto del polimorfismo genético, porque eso nos explica la idiosincrasia enzimática. Fíjense, alrededor de 1 millón es el número total de moléculas enzimáticas en los hepatocitos, una cantidad inmensa de enzimas. Y son hasta 2000 tipos diferentes de enzimas que se encuentran allí. El grado de actividad de cada enzima puede variar significativamente entre personas y es de naturaleza genética esa situación. O sea, de acuerdo con la parte genética, esas enzimas pueden tener mayor actividad, menor actividad, actividad normal o no tienen actividad, y eso va a determinar que se produzca una situación particular para esa persona, que es la idiosincrasia enzimática. Y esa persona puede ser la única entre 100 que se altere o tenga una lesión importante con determinado medicamento o sustancia, y las otras 99 no. ¿Por qué? Porque tiene esa idiosincrasia enzimática. Con esos conceptos, pues, vamos a seguir en la próxima charla hablando, pues, de estos problemas.